Bueno, eh, ¿querés arrancamos, De- Silvia? Ya somos, bueno, ya somos casi 40, así que vamos cómo a no, ir arrancando. Déjame que te cómo presento no. porque amerita presentación y después todo tuyo la charla. ¿Sí? Hoy vamos a tener una charla en el marco de la recordación de las víctimas del atentado a la AMIA. ¿Sí? Vamos a hablar de un hecho puntual que ahora Silvia les va a comentar en mucho detalle. Les cuento un poco sobre Silvia. Silvia, tengo el machete acá porque es muy largo, la presentación de Silvia tiene mucho currículum, ella es humilde, pero de todas formas amerita contar un poquito desde qué lugar nos está hablando. ¿Sí? Ella es Silvia Hansman, es historiadora y archivista, ¿sí? Tiene un máster en diseño instruccional, posgrado en historia europea y estudios de género, ¿sí? De la Universidad de Orlando. Ella es directora del Patrimonio Cultural de la Fundación IWO. ¿Sí? Todos conocemos la Fundación IWO, amigos de la Keilah. ¿Sí? Desde el 2002 se dedica a la recuperación y la digitalización del material histórico dañado durante el atentado a la AMIA, que es de lo que nos va a estar hablando un poco hoy. Tiene una experiencia de más de 20 años en la gestión e implementación de proyectos de puesta en valor del patrimonio documental, reconocidos por organismos privados y públicos de Argentina, Francia, Alemania y Estados Unidos. Así que vamos, toda la charla es tuya, Silvia. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, gracias por la presentación y gracias a toda la Keilah de Lomas por esta invitación. Eh, la idea es empezar contándoles un poco qué es lo que hay en Ivo, porque después vamos a conversar sobre el rescate de Ivo. Pero para poder pasar al rescate, me parece importante saber qué es lo que se rescató. Entonces, si ya estamos viendo, ¿no? La pantalla compartida. em, Voy a empezar por decirles que Ivo se fundó hace más de 90 años. En el año 28 se fundó en Argentina, pero antes de eso se había fundado en Europa, en Vilna. Y hay que entender la época para entender cuál fue el rol de Ivo de Vilna. Es una época en donde el mundo está en transición, desde una cultura y una podría llamarse civilización eh, tradicional, sin tecnología, sin medios de comunicación masiva, sin, eh, sin estados-nación, sin documentación, a una sociedad moderna con todos estos elementos, sumado a el desarrollo de las universidades y de las ciencias. La tecnología y la ciencia empieza a ser algo muy importante en el mundo. Empieza a haber historiadores judíos que estudian no solamente los textos religiosos, las historias rabínicas, sino también los cambios lingüísticos, cómo se inserta el pueblo judío en diferentes países, y simultáneamente en esta época empieza a haber muchas limitaciones para estos científicos de llevar adelante esos estudios en las universidades de sus respectivos países. Entonces se crea este instituto con el objetivo, por un lado, de darles un espacio de trabajo y por el otro lado, de generar la documentación que les permita a estos investigadores llevar adelante sus investigaciones. Entonces, dentro de IVO se crean áreas de investigación, el área de investigación lingüística, el área de investigación histórica, y muy importante el área de investigación en educación, porque era uno de los objetivos principales de IVO. Esto está sucediendo todo a principios de la década de 1920. En el 28 ya tenemos una sede en Argentina, que en un primer momento empiezan a recolectar materiales eh, con la idea de mandarlos a Vilna. Y hay muchos de los materiales que efectivamente los mandan a Vilna. Pero
ya con el principio de el empeoramiento, digamos, de la situación de los judíos en Europa y el principio de la Segunda Guerra Mundial, esta política de mandar documentación a Europa cesa y el IVO empieza a crecer en forma local. ¿Qué es lo que tenemos hoy en IVO? Tenemos una biblioteca, que la biblioteca fue creada entre el 30 y el 40, con la idea de servir como una biblioteca central para toda la Keilah. Como ustedes saben, el IVO, antes del atentado, estaba ubicado en el edificio de la Keilah. Cuando se construye el edificio de la Keilah, el IVO, que tenía unas oficinas sobre la calle Corrientes, vende esa casa y pasa a ocupar un espacio, compra, digamos, un piso en el edificio de la Keilah, y desde ese momento trabaja allí. ¿Qué es lo que hay en la biblioteca? Bueno, todo lo que tiene que ver con publicaciones en judaica de todos los idiomas, principalmente yiddish, pero también hay libros en ruso, en polaco, en castellano, en ivrit. Antes del atentado había 60.000 volúmenes, después del atentado 40.000, pero la situación es dinámica porque nosotros recibimos constantemente donaciones de libros, y muchos de los libros que se habían perdido durante el atentado los pudimos recuperar por medio de personas que los acercaron y los dieron en donación. Hay desde literatura hasta libros de estudio, periódicos. Hay periódicos que en su momento, cuando salían, eran enviados directamente de Polonia, de Rusia, de Francia, directamente a Buenos Aires, y pasaron a integrar la biblioteca. Lo mismo con periódicos de otros países latinoamericanos. Tenemos periódicos judíos, por ejemplo, de Bolivia, de Chile, de Montevideo, y por eso yo siempre digo que IVO no es solamente la documentación de la inmigración judía en la Argentina, sino que cubre aspectos muy importantes de la inmigración a toda la región latinoamericana. Esta imagen que ven acá, por ejemplo, es nuestro documento, nuestro libro más antiguo, que es un Tzenurene, un Pentateuco, que se consideraba que era literatura para mujeres, en yiddish, que es de 1711, es el documento más antiguo. Y bueno, como les decía, literatura yiddish traducida al castellano, ediciones históricas originales, y también tenemos un archivo histórico que conserva más de 400 fondos documentales, y que incluyen archivos personales, o sea, archivos de personas, personas que trabajaron, que fueron docentes, que fueron periodistas, que fueron músicos o artistas, y que donaron sus materiales. Nosotros, por eso digo, existimos gracias a la conciencia histórica de cada una de estas personas, porque el IVO necesita de que la gente tenga conciencia histórica para decidir que sus documentos no quedan en sus casas guardados, sino que los transmiten a una institución que se ocupa de ponerlos a disposición del público. Acá, por ejemplo, vemos un afiche, no sé si bueno, es alusivo a la situación que nos está tocando vivir, que es un afiche que explica cómo se adquiere la tuberculosis y cómo hacer para combatirla y para prevenirla. Esto es un archivo que pertenece al archivo de la Liga Israelita contra la Tuberculosis, una institución muy tradicional en nuestra comunidad. Como les decía, bueno, archivos familiares, archivos de personas, no sé si lo reconocen, al famoso Hebel Katz, que fue un parodista, humorista, muy querido en nuestra comunidad, y él
Él hacía canciones que eran una mezcla de yiddish con castellano, en donde a veces es difícil entender dónde empieza, en la misma palabra hay yiddish y castellano, pero bueno, eso ya es para otra charla. Nuestro archivo también se ocupa de documentar la experiencia de la inmigración en diferentes aspectos. Por ejemplo, cómo era la vida en las colonias y cómo era la vida en la ciudad. Acá, por ejemplo, vemos una foto bastante única de un puentenik, el vendedor ambulante, una profesión clásica de nuestra comunidad cuando recién llegaban al país, y lo ven con toda la mercadería, cómo él iba puerta a puerta, con frazadas, con repasadores, inclusive con pieles. Y por el otro lado, bueno, aspectos de la vida en el campo, también tipos de profesiones, ocupaciones, cómo eran las casas. Otra foto bastante original de una planta en donde se fabrican ladrillos. No sé si alcanzan a ver eh, el montículo de ladrillos ya secándose. Otro aspecto de la vida urbana es la vida cultural. Tenemos una colección de casi 2000 libretos de teatro. Los libretos son los textos con lo que los actores ensayaban, y son muchos de ellos manuscritos, no son los libros editados, sino los mismos libretos escritos a mano para que cada uno ensaye sus partes. Y también tenemos afiches. Acá lo que estamos viendo es, por ejemplo, el afiche, hay un afiche del 19, no sé si alcanzan a ver el cursor. Este afiche es del año 1919, mientras que el otro afiche del Teatro IF es del 59. Nuestros afiches van desde el 1901 hasta hoy en día. Bueno, les comentaba sobre los libretos, también fotografías de teatro. Otra sección en Ivo, que siempre, o sea, desde la Shoah, tiene un peso muy importante en nuestra colección, es todo lo que tiene que ver con documentación sobre Holocausto y antisemitismo. Y Holocausto, apenas terminó la Segunda Guerra Mundial, el Ivo hizo la primer muestra sobre Shoah con materiales traídos por los mismos sobrevivientes. Lo que ven en la imagen es uno de los últimos proyectos que hicimos sobre Shoah, que es la digitalización completa del archivo Moscovich, que José Moscovich se ocupó junto con su mujer Elena de nuclear y de centralizar todos los reclamos de los sobrevivientes, que no solamente de Argentina, sino de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Chile, e inclusive de Israel, porque hubo una época que él vivió en Israel, y ese también es un tema aparte, pero bueno, es un archivo enorme, con más de 2000 testimonios de sobrevivientes. Todo ese material está digitalizado y ya es parte de nuestro archivo. Y también archivos personales de sobrevivientes, uno muy famoso, que fue Shmerke Kacherginsky, que él fue periodista, fue poeta, bueno, tuvo una muerte trágica muy joven, acá ya en Argentina. Él fue uno de un grupo muy, muy grande de artistas y de gente de cultura que llegó a la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial directamente desde París, y fueron muy importantes en la vida cultural de nuestra comunidad. Objetos de la vida cotidiana es una colección preciosa. Es una colección en donde
las consultas son muy variadas, pero algunos investigadores se ocupan de entender la cultura material, aprender sobre las costumbres de los inmigrantes, pero todos nosotros cuando nos encontramos con estos objetos, siempre cada uno reconoce algo, ¿no?, de su propia vida. O en mi caso, recordar cómo mi Reide jugaba con mi papá al dominó. Este dominó no es mío, pero justamente para eso conservamos estos materiales. Y bueno, acá vemos arriba el caso de las herramientas de trabajo, en este caso un facón, una herramienta típica del trabajo en el campo que usaban los inmigrantes que llegaron a las colonias. Y lo que vemos en el abanico, a lo mejor, bueno, con esta tecnología es un poquito difícil de ver, pero en cada una de las partes del abanico, esta chica anotó con quién iba a bailar, o quién la invitaba a bailar, y tiene todas las inscripciones en Yiddish. Bueno, lamentablemente después del atentado acá tenemos otro grupo de objetos de memoria, como el reloj, por ejemplo, el reloj que estaba en la sala de la biblioteca Ivo, y lo que ven todo así machucado al costado es cómo quedaron los catálogos de la biblioteca después del atentado. Y esto es para dar paso a que ustedes entiendan lo difícil que fue después del atentado poder recuperar el orden de los materiales, porque el Ivo se quedó sin saber qué era lo que estaba rescatando, qué era lo que tenía, porque los catálogos quedaron inutilizados. Así como lo ven, está tan comprimido y tan apretado que no se pueden sacar las fichas del catálogo. Ya, bueno, algunas obras de arte que también tenemos en Ivo, es esta colección del eh, filetero porteño, León Untroy, que fue un maestro del filete, y digo maestro en dos aspectos. Una, porque fue un artista muy importante. Desarrolló un estilo de filete muy moderno y muy particular propio, pero aparte tuvo mucha influencia en el mundo del filete porque se dedicó a la docencia de una forma muy intensa, y bueno, por eso también es considerado un maestro. El Ivo tiene su archivo con su caballete, con sus borradores. Tenemos también el archivo de Israel Hoffman, un escultor de gran importancia en Argentina. Hoffman es entrerriano, y eh, hizo la mayor parte, probablemente ustedes conozcan alguna escultura de Hoffman, como busto de San Martín, porque fue un gran escultor de bustos de próceres. Y fue amigo de Quinquela Martín. Él estaba muy interesado, él hizo también muchos bustos, muchas esculturas relacionadas con la cultura judía, porque él tenía una visión muy particular de que el arte tenía que tener raíces populares. Y bueno, esto era también compartido con Quinquela Martín. Y bueno, una de las colecciones más importantes del Ivo es el archivo de Minkowski y su colección pictórica. Son unos más de 60 cuadros. Minkowski fue un pintor judío, polaco, que murió muy joven, trágicamente. Murió en Argentina. Él trabajó toda su vida en Europa, pero vino a Argentina a hacer una muestra porque tenía un hermano en Argentina, y después de la muestra se quedó un tiempo, hizo retratos de personas que les encargaron retratos acá en Buenos Aires, y
es interesante porque él era un pintor muy reconocido. Minkowski era sordomudo, y a pesar de eso logró hacerse un lugar en el mundo del arte, logró comunicar su obra, y es una colección muy interesante porque nos muestra en colores un poco lo que estamos acostumbrados a ver en la fotografía en blanco y negro. Es un momento de transición eh, para la fotografía, y aparte nos muestra, por un lado, aspectos de la vida cotidiana, el mundo del trabajo, los chicos yendo al colegio, y por el otro lado, las mujeres con sus atuendos tradicionales de Ashkenaz, cosa que nosotros ya no estamos muy acostumbrados a ver. Es una colección muy valiosa desde el punto de vista tanto artístico como etnográfico. Acá, por ejemplo, vemos una boda judía, ¿sí? Bueno, el atentado, bueno, produjo justamente que todos estos materiales que estaban atesorados se desperdigaran. En primer lugar, obviamente, recordar que el atentado produjo la muerte de 85 personas, dejó más de 300 heridos, y bueno, y aparte produjo un golpe enorme a toda la sociedad y también a la gente que trabajaba en Ivo, muchos de ellos sobrevivientes que nunca se imaginaron que iban a tener que vivir una experiencia como esta. Eh, empieza la tarea de rescatar el material de entre los escombros. Yo no me voy a detener en eso, simplemente lo que les quiero comentar es que los primeros años, o sea, después los primeros 2 años son del rescate físico, de recuperar los materiales de los distintos lugares en donde estaban, porque había parte que se recupera del terreno de la AMIA y parte que es llevada a Ciudad Universitaria. Después hubo una etapa muy ardua de ordenar los materiales. Después hubo una etapa de estabilizarlos, porque los materiales habían estado a la intemperie. Y después llega una etapa en donde, después que están estabilizados, hay que pensar en cómo mantenerlos a lo largo del tiempo para que puedan pasar a las próximas generaciones. Y parte de ese proceso es la digitalización, no solamente de papeles, de libros, de documentos, sino también de material fílmico, del poco material fílmico que se pudo rescatar, y también, como les decía antes, de ir incorporando nuevas colecciones que las personas tienen en sus casas, y, por ejemplo, uno de los proyectos que estamos llevando adelante es un proyecto que estamos llevando adelante en conjunto con ustedes, de digitalización de los archivos de la Keilah de Lomas, que bueno, está un poquito detenido, pero solamente mientras dure la cuarentena. Espero que apenas tengamos la posibilidad, eh, vamos a volver a retomar ese proyecto. ¿Está Esther? Sí, Esther ya llegó. ¿Ya está? Bueno. Voy a presentarla y te pasamos la palabra, Esther. Lo que sí les quería consultar, porque ¿cómo estamos de tiempo? Porque le pregunto a Esther también, ¿qué prefiere? ¿Si ella quiere hablar primero o vemos el video? Aguantame un segundo que estoy ahí. A ver, Esther, te pongo audio, a ver si decinos vos. Ahí está. Una vez que Zoom me haga caso, ahí está. Buenas tardes o buenas noches a todos. Gracias por esta hermosa invitación. Yo prefiero hacer una pequeña introducción y después vemos el video, pero antes quiero contar algo. Vos mostraste, Silvia, el abanico. El abanico lo recibí yo. Yo recuerdo a la señora que vino a traerlo. Y si me permitís, y si me permiten 2 minutos, les cuento la anécdota.
Por supuesto. Viene una señora un día, y bueno, yo me contacté, no importa. Llega al Ivo, y una señora de cabello cortito, y me dice, yo te voy a mostrar algo que vos nunca viste en tu vida. Y yo, que ya había visto muchas cosas, me pensé, ¿qué me va a mostrar? No dije nada, porque yo aprendí que a veces la gente cree que no, y resulta que sí, uno ya lo conoce. Pero es tan grande la ansiedad de la persona, que a veces no vale la pena decirle, mira, lo que vos me mostrás, yo ya lo vi muchas veces. Yo aprendí que hay que escuchar, y saca un abanico, que es ese que vieron, unas maderitas, y me dice, te voy a contar la historia. Durante la Primera Guerra Mundial, mi mamá, que vivía en Polonia, tuvo que ir a hacer una consulta en Austria con un oculista. Entonces fue a parar a la casa de unos tíos. Y estalló la guerra, y ya no pudo volver. Lo mismo que pasó acá con la cuarentena, cuando la gente se quedó varada. Y bueno, hay mucha gente varada. Y ella se quedó a vivir en la casa de los tíos hasta que pudiera volver a su casa. Como era muy linda, mientras tanto empezó a ir a los bailes. Y en los bailes se estilaba que además del carnet du bal, que las niñas tenían atado aquí cuando se acercaba un joven, ella decía, momentito que me voy a fijar a ver si la próxima pieza no la tengo ya adjudicada. No decía adjudicada, pero era eso. Entonces miraba y decía, primero lo miraba a él, si me gusta o no me gusta. Si el pibe era rico, él le decía, ay, sí, joven, ¿cómo no? Y si más o menos, ay, discúlpeme, la próxima pieza, y más le valía tenerlo, porque si no se iba a descubrir que era mentira. Y en ese momento, la mamá no tenía ese carnet du bal, pero tenía un abanico. Entonces los chicos que querían bailar con ella le fueron anotando frases, porque era muy linda, le fueron anotando frases en distintos idiomas en cada una de las maderitas del abanico. Y entonces me muestra el abanico, yo miro, la verdad, nunca vi eso. Ni antes ni después, es el único abanico que vi en mi vida, es hermoso. Y me dice, ¿ves esta maderita? Porque estaban escritos en todos los idiomas. ¿Ves esta maderita escrita en yiddish? Sí, esa es de mi papá. O sea, ese día, no sé quién, si ella a él o él a ella, hicieron el levante, se enamoraron, se casaron y son los padres de esta señora. Así que miren qué historia, miren las historias que hay en el Ivo. Cada objeto de los que hay en el Ivo tienen únicas historias que no van a escuchar en ningún lado. Y no están escritas por ahora en ningún libro, porque ninguno de nosotros tiene tanto tiempo, estamos tan abocados a la tarea cotidiana, que es tanta, que no podemos sentarnos a redactar. Pero estas cosas algún día Silvia va a haber que redactarlas. Es muy simpática la historia. Y ahora sí, vayamos a lo nuestro. Nosotros vamos a ver un documental. Les voy a contar en breve la historia del documental para que entiendan cómo se gestó y por qué. Y después sí, les voy a contar muchas cosas más del rescate y vamos a comentar el documental y van a poder preguntar todo lo que quieran y todo lo que se les ocurra. Mariel Hochman, pero fuiste alumna mía. ¡Wow! ¡Qué emoción! Y nos encontramos hace poco en la calle. Brillante alumna, aviso. Primer año del Sholem Aleichem, de Serrano. Brillante alumna, sos médica ahora. No, sí, sí, sí. Muy aplicada, maravilloso. Hermoso encontrarnos justo aquí. Les Esther, cuento. discúlpame, te interrumpo un segundito. ¿Querés presentarte y decirnos, porque hay un par de personas acá y no saben quién sos? ¿Querés presentarte y contarnos un poquito lo que vos haces en el Ivo y demás? Bueno. Yo soy Esther Schwartz, acá está Abraham Zuckerman, mi marido, ser humano maravilloso. ¿No? ¿No? Sí, ¿no? Vos reíte. Eso no lo tengo que decir. Eso lo digo yo. Y
Y yo trabajé en el IVO en 2 épocas. Mientras era alumna del seminario, y habiendo terminado ya el seminario y habiendo entrado a la Midrashá, entré a trabajar en el IVO, mientras el que dirigía el IVO era don Samuel Rojansky, un hacedor de aquellos. No solamente él hacía trabajar a los demás, muy exigente, sino que el primero que trabajaba era él. Para los que tienen algunos años y recuerdan el momento del atentado, fue ese señor grande, como me dijeron los chicos, mientras yo estaba trepada entre los escombros, me dijeron, Esther, hay un señor grande que salió por la tele que dijo, he asistido a mi propio entierro. Ese era Rojansky. En cuanto pude, me fui hasta su casa y le conté que no todo estaba perdido y que nosotros con 800 jóvenes estábamos rescatando todo lo que se pudiera rescatar. Primero, como dijo Silvia, primero se recogió y después vinieron las otras etapas. Yo soy docente, soy licenciada en lengua yiddish y literatura en ciencias judaicas, soy licenciada en lengua y literatura francesa. Trabajé muchos años en francés también, en este momento no, porque no se puede abarcar todo. Trabajé en el Nacional Buenos Aires y en mi primera etapa del IVO estuve varios años, después tenía mucho trabajo y me fui. Todos los alumnos sabían que conmigo iban a visitar el IVO y yo no quería que nadie los guiara, porque era yo la que quería mostrarles aquello que yo quería que vieran y explicarles aquello que yo quería que después íbamos a trabajar en las clases. De modo que cuando volví, trabajé muchos años en la escuela Rambam, en la escuela Sholem Aleichem, en el seminario de docentes, y en el año 94, yo en ese momento no trabajaba en el IVO, pero en el año 94 pasó algo en el IVO. 93. Toda institución tiene momentos de quiebre o momentos de transición. Yo lo llamaría de transición. Cuando aparece gente nueva con otras ideas y cuando una generación tiene que de alguna manera dejar paso a la otra, toda institución que no tiene recambio generacional no tiene futuro. Piensen en cuántas instituciones ustedes conocen que eran muy grandes o que eran muy importantes y hoy en día no existen. Una de las razones por las cuales no existen es porque no pudieron o no supieron o no encontraron el camino para que hubiera recambio generacional, para que los jóvenes tomaran la posta. Esto de tomar la posta me lo van a escuchar hoy decir, creo que más de una vez, pero es así. Y en el IVO, en el año 93, estaba pasando eso. Y yo no trabajaba en el IVO, pero era la que más conocía de las colecciones, de los libros. Y la gente que estaba en la transición me llamó y me dijo, Esther, ¿podés hacer un proyecto? ¿Podés hacer un proyecto de nuevo, sin dejar de ser lo que somos, pero cómo podemos ir incorporando todo lo que nosotros sentimos que hay que incorporar? Entonces yo les dije, miren, primero tengo que hablar con cada uno de ustedes. Y la gente de la comisión, les voy a contar una infidencia, la gente de la comisión creía que yo iba a entrevistar solamente al personal administrativo y al personal de biblioteca. Y se sorprendieron mucho cuando en mi entrevista empecé, además, a entrevistar desde el presidente para abajo. Y me decía, pero a mí no me tenés que entrevistar. Sí, ¿cómo que no te tengo que entrevistar? Sos parte de la institución. Primero tengo que entrevistar a las otras personas también, pero a la gente que dirige, claro que tengo que entrevistarlos. De resultas de lo cual, en el año 93 salió un proyecto, y el 1 de marzo del 94 empezamos a hacer ese proyecto. Obviamente no tuvimos tiempo, en 2 meses, en 3 meses, en 4 meses no se hace un proyecto de envergadura, de la envergadura que era lo que se había presentado y aprobado. De haber podido
acelerar los tiempos, porque el IVO siempre tiene mucha gente que tiene buena voluntad, poca gente para trabajar y pocos recursos económicos. Tenemos todos puesta la camiseta, trabajamos de la mañana a la noche a más no poder, pero somos pocos para mucho trabajo. Entonces, a veces los tiempos se alargan. De haber tenido los fondos y la gente suficiente, muchos materiales de los que después fueron destruidos durante el atentado habrían podido ser salvados, porque ya no estarían, según el proyecto, ya no estarían en el edificio. El IVO quedaba chico. Silvia, yo no sé si vos contaste la historia del IVO. Desmuteate. Esperá, no se oye. Ahí está. Sí. Hice una introducción general de la historia del IVO, conté que estaba primero en el edificio de la calle Corrientes, que después se instaló en AMIA. Perfecto, entonces pero no hace falta. Pero lo que sí es que ese IVO maravilloso que empezó en una habitación, cuando se funda y pasa a Corrientes 2251 en una casa de 10 habitaciones, y después se construye especialmente el IVO tercero y parte del cuarto piso, encontramos entre los escombros y salvamos los diseños y los planos, pero fue una casualidad, había un rollito encontrado entre los escombros y yo dije, mientras andaba por los escombros, ese rollito, ¿qué es? Malca Kriboyay, ¿cómo te va? Te estoy reconociendo ahora. ¿Cómo estás? Levanté el rollito y dije, miren lo que encontramos. Pero ese edificio de Pasteur nos estaba quedando chico. Y el plan era sacar rápidamente, que no se alcanzó, una parte de los materiales. Si eso se hubiese podido hacer, si eso se hubiese podido lograr, hubiésemos tenido más materiales salvados. Cuando se produce el atentado, era la semana de vacaciones de invierno, 18 de julio del 94. La semana anterior había habido desde el Consejo de cursos para todos los docentes. Y nosotros, que teníamos un hermoso auditorio de 150 sillas, le prestamos al Bada Jinuj las 150 sillas porque no tenían. El viernes anterior, Jacobo Chemahuel, que después falleció, trae a última hora del viernes las sillas y me dice, Esther, las vamos a colocar, las vamos a poner. Y yo le digo, no, porque mañana es Tisha B'Av, y no tenemos actividad. El IVO hacía religiosamente todos los sábados una actividad para la gente que quisiera subir, o una conferencia, o un concierto, o una charla, o una mesa redonda, algo. Religiosamente, de marzo a diciembre, todos los sábados. Pero como ese sábado era Tisha B'Av, no había, y le dije, deje las sillas adelante, al lado del auditorio, porque el lunes, cuando volvemos, usted nos va a ayudar, porque yo sola no puedo. Esa fue la última vez que lo vi, y yo me quedé muy tarde porque estaba hablando con Sandra Abramson, que era una exalumna que vivía enfrente, porque estábamos armando un proyecto. Y yo además estaba armando 2 proyectos más. Un proyecto de un festival infantil, de canciones infantiles, que eso a mí me resultaba fácil, porque de canciones infantiles les puedo contar que sé bastante, o mucho. Pero además estaba preparando, miren lo que, un proyecto de un concierto y un recital de canciones del bajo mundo, Funder Unterwelt. Y eso no es tan fácil, porque hay que elegir muy bien qué canciones se van a cantar, quién las va a cantar, cuál va a ser el repertorio. Y yo me había dejado el material a preparar en la sala de lectura, porque dije, estoy cansada, vengo el lunes a la mañana a primera hora. Yo los lunes a la mañana no trabajaba en el IVO.
Yo trabajaba de tarde y daba clase todo el día. Pero como eran vacaciones de invierno, yo digo, el lunes a las 9 de la mañana, lunes 18 de julio, lunes a la mañana, yo a las 9 de la mañana estoy acá. ¿Por qué? Porque a la tarde me llaman, me preguntan, no me puedo concentrar. A la mañana estoy tranquila, nadie va a saber que estoy, de la gente de afuera, y voy a poder armar el festival que no me resulta tan fácil. Les puedo decir que me salvó la fiaca. No se dice, pero es así. Se me hizo tarde, se me hizo un poco tarde. Ese tarde me salvó la vida. Si yo hubiese estado a las 9 de la mañana, hoy no estaba acá, porque yo hubiera estado en la parte de adelante. La parte de adelante fue lo que se destruyó, y a los 15 minutos ya sabíamos que Abraham Plaxin estaba trabajando en el tercero, porque AMIA se estaba reconstruyendo y le habíamos prestado el lugar. Fue la primera persona que supimos que había fallecido, en el mismo lugar o muy cerca de donde iba a estar yo. Al ratito yo estaba en mi casa, estaba preparándome para salir, y me llama una alumna con una voz terriblemente desencajada, porque yo no escuché nada, me di cuenta. Y me llama una alumna y me dice, Esther, ¿estás? Yo me pienso, ¿esta que le pasa algo? ¿Qué le pasa? Y le digo, sí, claro que estoy, ¿no te das cuenta que te estoy atendiendo el teléfono? Y me cuenta lo que pasa, y me dice que explotó la AMIA, bla, 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 me cuenta todo. Y al rato, corto con ella, empieza a llamar un amigo, corto con ella, empieza a llamar otro amigo, y me llama un amigo y me dice, por favor, llama a la casa de tu papá, porque tu papá no sabe nada, y tu papá va a pensar que vos estás en la AMIA. Lo llamo a mi papá, que tampoco sabía nada, por suerte no sabía nada, y me dice, decime una cosa, ¿está pasando algo? Porque llamó este y este y este, y todo el mundo está loco preguntando por vos. ¿Se puede saber qué te pasa a vos? No, pa, a mí no me pasa nada, pero mira lo que pasó. Menos mal que no habían escuchado, porque si no, estaría como loco. ¿Qué hice yo en ese momento? Decidí que me iba a la AMIA. Fue muy difícil llegar a la AMIA, fue que prácticamente estaba todo cortado. Llegué y me estaban buscando, porque la gente que sabía que yo iba a estar a la mañana estaba segura de que yo había quedado atrapada. Ese fue mi primer contacto. ¿Quieren ver el documental y después seguimos hablando? Veamos el documental. Veamos el documental. Después les cuento cómo fueron los primeros días, qué hice yo y qué hicieron los demás en los primeros días, y cómo fue que se hizo este documental, que es muy interesante. En la mañana del lunes 18 de julio de 1994 se produjo el atentado terrorista más sangriento de la historia argentina.
A las 9:53, una poderosa bomba partió en dos el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, ubicado en la calle Pasteur 633 de la ciudad de Buenos Aires. ¿Hay alguien? ¿Dónde hay? Yo en esa época estábamos viviendo en Pasteur al 200. Estaba durmiendo y vibró toda la habitación. El lunes del atentado, yo estaba ayudándolo a mi hijo con el laburo, porque eran vacaciones de invierno, entonces lo ayudaba. Y estaba en Córdoba y Maipú. Y de repente escuchamos la explosión, llamé a mi casa a ver qué había pasado y me dicen, y me fui para allá, de una, bueno, a ver qué pasa. En ese momento tenía 15 años. Y me acuerdo que estaba durmiendo en mi pieza y de repente la pieza de mis padres estaba cerca de la mía. De repente escucho que mi mamá está hablando en voz alta. O sea, se estaba hablando más fuerte de lo normal. Entonces, eso fue lo que me despertó. Y escuché algo medio ahí aislado, lo que pasó en el 11, qué, bla, bla, bla. Me desperté y salí de la cama, bajé, prendí la tele y vi lo que pasaba y no entendía nada. Dije, ¿esto pasó acá? Yo había ido a dar el examen para que me dieran la licencia de conducir. Había cumplido 18 años hace un mes. Yo estaba en la cola esperando para dar la parte donde se toma la parte de manejo. Prendo la radio, rock and pop a la mañana para divertirme un poco, esperando en esa cola aburrida, y empiezan a hablar de un atentado. Yo dije, ¿qué es esto? No entendí nada. Me acuerdo de esa mañana, me despierta mi madre y me dice, volaron la AMIA. Yo veía todo el tema de los atentados y todo eso como algo tan remoto. Está bien que habíamos tenido un antecedente con la Embajada de Israel, pero era más cosa de otros, de Medio Oriente. Como consecuencia de la explosión, murieron 85 personas, 300 sufrieron heridas de distinta consideración y un total de 412 viviendas y comercios aledaños quedaron destruidos. En poco tiempo se cortó la comunicación, o sea, era un problema por la saturación de las líneas de teléfono. Entonces nadie sabía qué es lo que pasaba bien. En ese momento no estaba yo solo en mi casa, no estaba ni mi mamá, ni mi papá, ni nadie. Mis abuelos viven cerca, pero tampoco me podía comunicar, no se podían comunicar conmigo. Fue difícil ese día. Recuerdo en esa época el celular no era algo tan común. Yo no tenía celular, tenía un beeper. Y recibía beeper de mi viejo, uno detrás de otro. Está bien. No conseguía un teléfono donde llamarlo a mi viejo. Yo me enteré cuando mi mamá me llamó por teléfono, porque no sabía dónde estaba. Entonces se pensó que podía estar ahí. No sé por qué ni cómo, pero así como escuché la noticia me levanté, me vestí y me fui. Pasé entre toda la gente y me puse a sacar escombros y a participar de lo que era el primer rescate de gente, a ver si había sobrevivientes. En un primer momento la policía se hizo cargo de hacer un cerco y todas esas cosas, y uno, bueno, trató de trabajar en lo que pudo. Dame la puta. Con los familiares era muy tremendo, te venían por ahí una abuela a preguntarte por su nieto, una esposa preguntándote por su marido, y yo tenía 15 años. No sabés qué respuestas dar, qué palabras dar, y nada. Y aparte cuando te venían a preguntar, uno que estaba ahí adentro ya sabía cómo se venía la mano, de que ya después de los primeros días no, era muy difícil por los olores, por las sensaciones. Una historia muy raro, ¿no? O sea, yo en general no hablo mucho del tema tampoco porque como que al día de la fecha me cuesta analizarlo. Toda la tristeza, llegó un momento en que dije, o sea, esto es solo muerte, esto es solo dolor, esto es, o sea, y ya está, no vamos a encontrar a nadie más. Ya habían pasado algunos días y dije, o sea, no puedo estar más acá. Pero tampoco quería irme.
y dije, tengo que hacer algo positivo, algo que me demuestre, teniendo 18 años, algo que me demuestre que se puede construir, que se puede buscar vida. Por ahí no había vida humana, pero algo tenía que haber ahí, algo tenía que haber. El Instituto Judío de Investigaciones, IWO, funcionaba en el tercero y cuarto piso del edificio de la AMIA, atesorando miles de libros, pinturas, colecciones de arte, afiches, discos, piezas únicas en judaica y testimonios de lo acaecido durante el Holocausto y la resistencia judía en la Segunda Guerra Mundial. Porque uno caminaba y veía libros, veía videos, veía papeles, veía cosas, veía esto, veía lo otro, y decía, bueno, ¿qué hacemos con esto? No puedo dejarlo acá, pisarlo, está lloviéndose, no puede ser. Y bueno, ahí surgió el tema de los libros, cuando nos cruzábamos entre todos las corridas de gente y todo eso, nos cruzábamos con Esther y nos comentó, o sea, que se había caído la mitad de la biblioteca con el edificio y la otra mitad estaba ahí. El edificio se partió en dos como una manzana. Entonces una parte había quedado adelante y entre los escombros había cosas, y había libros, y había documentos, y había fotos, así que había que buscar eso. Llegamos a la conclusión que ni bien se pudiese, comenzábamos el rescate de las obras, de los archivos y de los libros. El miércoles yo me contacto con los grupos que vienen del exterior a tratar de colaborar con el rescate de entre los escombros. Y en la madrugada del jueves para el viernes me llaman por teléfono a casa, creo que habrá sido 2 de la mañana, que se puede acceder. Nosotros subimos antes a ver de qué se trataba. Y fue duro subir y ver que estaba todo destruido. Una muestra de las cosas que se salvaron por el tiempo cristiano, son algunas teclas que están medio caídas, pero digamos que el resto lo estoy viendo, voy a tocar Se trabajó del jueves de madrugada hasta el viernes a las 10 de la noche. Lo primero que se rescata en esas 20 horas de ardua tarea fue el archivo. Porque los libros es probable que no sean únicos en el mundo, salvo algunos. Es decir, si se destruye un libro acá, a lo mejor ese libro puede estar en alguna otra biblioteca aquí o en alguna otra parte del mundo, pero los documentos sí son únicos. Esther juntaba a la gente, le daba, supongo que turnos para ver quién venía, a qué hora venía, cuándo podían venir, y te daban un par de guantes, el casco, barbijo, porque había mucho polvo. Todo el mundo usaba guantes quirúrgicos abajo y guantes gruesos arriba. Cuando por alguna razón tenía que ir a hacer algo y se tenía que sacar los guantes, los quirúrgicos se reemplazaban inmediatamente. Iba, hacía lo que tenía que hacer, volvía, se ponía otros guantes. Y dijimos, ¿cómo hacemos esto? Teníamos todo un tramo de casi 120 metros para llevar un libro de un lugar al otro. Una cadena de chicos y chicas que iban bajando cosas por la escalera de un lugar que estaba como en obra, así con un frío de morirse y a la intemperie. Yo estaba arriba con un grupo que éramos los que sacábamos las cosas con sumo cuidado. Y en cada sector de la cadena yo tenía un responsable. Estábamos intercomunicados cuando teníamos baterías. Cuando se nos terminaban las baterías, cada uno sabía muy bien lo que tenía que hacer. Y no se podía interrumpir la cadena, porque si paraba uno, se paraba todo. Esto era como un engranaje, y era infernal el ritmo que le imprimíamos. Si no, no se hubiera podido rescatar nada. Había tanto material, tantos libros, tantas cosas para bajar. Éramos chicos y no estábamos acostumbrados a hacer ningún tipo de trabajo pesado. Y era trabajo pesado, había que bajar esas bolsas. Organizábamos para que las bolsas fueran cada vez más chicas, con menos libros, para que se puedan mover.
Y eso durante varias semanas seguidas, todos los días, cansa. Es duro. La etapa de restauración fue paralela, no fue posterior. Nosotros no sabíamos cómo restaurar. La gente de Biblioteca Nacional nos pone una persona con amplia experiencia en rescate de obra dañada. De Estados Unidos un amigo nos manda un restaurador que había restaurado obra después de la inundación en Florencia, cuando desborda el Arno. Así que con ellos, con cursos, con gente de Rosario, una experta en papel, nos fuimos capacitando todos. En Uriburu 650, en el subsuelo, que había un espacio muy grande, y es ahí donde habíamos en un principio dejado parte de las cosas se dejaron en otros lugares, levantamos mesas, es decir, con caballetes, con liencillos, y empezó la tarea, primero de todo, de secado y limpieza. Yo me puse a colaborar en esa parte y era limpiar libro por libro, hoja por hoja. Y realmente entendíamos la importancia de eso. Sabíamos que estábamos haciendo algo bueno y eso era lo que importaba. Gracias a la fuerza de voluntad, entusiasmo, esperanza y dedicación, los jóvenes que trabajaron sin cesar de día y de noche, con frío y lluvia, durante varios meses, lograron lo que parecía imposible: recuperar y restaurar gran parte del patrimonio cultural del Iguo. Esta patriada fue la epopeya del voluntariado y de los jóvenes. La mayoría de los jóvenes que trabajaron 800, nunca habían estado en el Ivo. 800 son de muchos colegios, de todas las escuelas, judías y no judías. El puntal de todo esto fueron los chicos. El agradecimiento hacia los chicos tiene que ser infinito. Un joven rescatando libros en medio de escombros y poniendo en riesgo hasta la propia integridad de uno, integridad física, la integridad mental. Había obviamente toda una sensación extraña de, por un lado, tener muy claro qué es lo que uno estaba haciendo ahí, pero por otro lado no saber nada, Lo más importante fue que algo, los bloques jóvenes de cierta edad, que nunca se hubieran cruzado en la vida, se cruzaron por algo, y para hacer algo productivo por un lugar. Por salvar la cultura, por salvar los ideales que uno tenía, que uno tiene. Pero yo sé que le puedo contar a cualquiera que existen los libros de Nietzsche y que si quieren verlos pueden ver, y los pueden tocar y pueden aprender. O sea, es algo que existe, que está vivo, que no se murió, no quedó bajo los escombros. Creo que hoy volvería a buscar libros, me parece eso muy importantes. Y la verdad que para nosotros salvar cada libro era como salvar una vida.
Bueno, un momento, ¿no? Sí. Sí, vos estás. Sigo yo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguien quiere decir algo? Levantemos la mano. Levanten la mano. Si hay alguien que quiere decir algo, levante la mano. A ver, Dina, estás levantando la mano. Me viste el micrófono. Sí, primero emocionadísima. La verdad que no puedo creer esos chicos tan jóvenes, tanto que se habla tan mal de la juventud, y esos chicos de verdad se estaban arriesgando, porque no sabían todo lo que podía encontrar a 2, 3 días del atentado abajo de un escombro. Así que maravillada. Yo también soy docente y ahí estaba mi Morel Lichtenboim. La verdad que cola cabot, como decimos en hebreo, no hay palabras. Y quisiera saber si hoy tienen algún vínculo con todos estos chicos que en ese momento eran muy chicos y muy valientes, y cómo viven a 26 años del atentado, sin justicia, sin nada, cómo viven ellos esto, porque fueron partícipes. Yo coincido con lo que dijo el último chico que habló, no recuerdo su nombre, que dijo, con cada libro salvamos una vida, porque es verdad, salvaron la memoria de muchas vidas pasadas también, de la persona que los donó y de las personas que vivieron esas experiencias relatadas en cada documento y en cada texto. No sé si tienen algún contacto con estos chicos, que hoy son hombres y mujeres, y cómo viven todo esto. Primero quiero decir que todo esto que dijiste es tal cual. Estos chicos fueron muy valientes y nos ayudaron a salvar el patrimonio cultural del Ivo, que es la memoria de la comunidad. Estos son los chicos, estos y los más chicos, y las 2 generaciones que le siguen, son los que hoy estudian en el Ivo. Ustedes saben que el Ivo está dando cursos yiddish y de cultura judía todos los días. Ahora vamos a hacer un curso en la Universidad 3 de Febrero. El domingo hacemos un concierto homenaje para estos chicos, y estos chicos mismos organizaron para el sábado a la noche un encuentro de todos aquellos que hayan sido voluntarios y que se van a encontrar. Yo me voy a encontrar con ellos conmigo. A ver qué pasó. No importa, pero se escucha. Bueno, se escucha bien. Justamente para lo que para ellos es muy importante, que es recuperar parte de la memoria. Nosotros teníamos muy claro, primero yo, la gente de la comisión, es decir, no solamente yo, todo el equipo del IVO de ese momento, tenía muy claro qué es lo que estábamos haciendo, para qué y para quién. No solamente para nosotros. Hace un rato dije pasar la posta. Nosotros salvábamos para que todo esto quedara para las generaciones siguientes, que son las que en este momento están tomando aquello que nosotros sembramos. No siempre lo que se siembra se toma de la misma manera. Hay que saber darle lugar a los jóvenes para que se sientan cómodos, y a veces coincidimos y a veces no, no importa. Importa que estén, importa que sigamos. Ellos también entendían la importancia y también sabían que buscábamos particularmente algunas cosas, buscábamos todo, pero voy a contar algunos ejemplos. Yo buscaba particularmente un libro de tapa roja, lo llamábamos el libro rojo. Ese libro, apaisado, de más de 500 páginas, es un libro de fotos. Fotos de Europa, dividido, es un libro maravilloso, que tiene fotos de cómo era la vida hasta el momento de la guerra. En educación, en cultura, en vida cotidiana, en trabajo, y el día que apareció entre los escombros el libro rojo, fue para todos una fiesta. Otras de las cosas que buscábamos mucho eran lo que los chicos dieron en llamar los que se salvaron 2 veces. Y uno dice, ¿cómo se salvaron 2 veces? ¿Se salvaron del atentado? No. El Ivo tiene una colección tanto de objetos como de libros, como de partituras y textos de teatro y fotos, muchas fotos,
de salvadas durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, los soldados aliados tenían permiso para recoger, porque todo quedó desperdigado por toda Europa. Entonces tenían permiso para recoger todo lo que se pudiera. Todo lo que se recogió fue una parte a Yad Vashem en Israel, una parte al IVO de Nueva York y una parte al IVO de Buenos Aires. Y nosotros teníamos varias secciones enteras de materiales de este tipo. ¿Cómo los reconocemos? Los libros tienen una etiqueta que dice Fondo de Reconstrucción Judía, una etiqueta blanca con un Magen David, con un Magen David celeste. Los objetos tienen una argollita que habla de lo mismo, es decir, cada documento, cada objeto, cada papelito estaba señalizado. Y nosotros poníamos especial empeño en encontrar esos materiales. Imagínense lo que es encontrar materiales como esos en una montaña de tantos pisos de escombros. Rescatamos del lado de Pasteur, rescatamos del lado de Uriburu y fuimos a rescatar a Ciudad Universitaria. Fue el trabajo más difícil que hicimos. ¿Cómo fue que conseguimos entrar a Ciudad Universitaria? Entramos el 7 de septiembre, el atentado fue el 18. En el interín, el 18 de agosto, hubo frente a AMIA una manifestación muy importante de gente exigiendo justicia. Esta gente, toda la gente, después fue caminando, los que participaron se acordarán, fue caminando hasta tribunales. En el momento que se fueron a tribunales, 6 chicos y yo nos trepamos y empezamos a rescatar los cuadros, porque habían quedado cuadros colgados en el vacío, y habían quedado cuadros en un armario. Entonces, abrimos el armario, hay fotos. Todo lo que yo les cuento está documentado. ¿Por qué? Porque le dije a los chicos, estamos haciendo historia. Traigamos máquinas, las que tengan, y saquemos fotos y filmemos todo lo que se puede. No podemos filmar las 24 horas de todos los días que trabajamos. Trabajamos hasta diciembre, de julio a diciembre, todos los días. Es imposible, pero documentemos todo lo que se pueda. Parte del documental que ustedes vieron está hecho con las fotos que tomaron los chicos. Esas son las fotos, esos son los documentos. Y entonces, la policía se fue con la gente, nosotros salimos al vacío, porque el Museo del Ivo había quedado al vacío. Si salíamos al pedacito de piso que había quedado del museo, veíamos la vereda de enfrente de Pasteur. Y es ahí donde habían quedado al vacío los cuadros, y nos colgamos para sacar y salvar la enorme colección de cuadros de Minkowski. Algunos se perdieron, pero la mayoría los salvamos. Después, el 22 de noviembre de ese mismo año, en el edificio donde está el Ivo ahora, en Ayacucho 483, de cuadros, todos voluntarios, adultos, pero llamamos a Silvio Gorna, porque nadie puede meter la mano en un cuadro. Esther, ahora un segundo que se cortó. A ver. Ahora un segundo. A ver. Espera un segundito a ver. Sí. Aguardame un segundito. Mientras tanto le digo a Jimmy Danzinger, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Ahí está, ahí te escuchamos. ¿Querés contarnos de vuelta la última parte de los cuadros? De los cuadros, bien. Hemos rescatado los cuadros y se armó un taller para que los que saben de cuadros desarmen, armen un catálogo. Es decir, en ese momento, en noviembre, se trabajó en esa primera etapa de noviembre a febrero. Se limpiaron todos los cuadros, se detectó el grado de riesgo de cada uno
conseguimos restaurarlos. Ustedes saben que restaurar un cuadro es muy caro. Teníamos voluntarios que restauraron. Por ejemplo, uno de los cuadros, ese que ustedes vieron, y otro más, los sacamos horizontal, porque si los parábamos se descascan. Como teníamos algunos bocetos, le dimos a los voluntarios especializados en restauración, a Néstor Barrio y a otras personas. Néstor Barrio en uno de los cuadros trabajó 6 meses con la técnica de punteado, restaurando puntito por puntito el cuadro, y lo tenemos. Y hay otros cuadros que están limpios, con el deterioro detenido, y esperando todavía. No se crean que la tarea está terminada. Los chicos entendieron, como dice Diego, uno de los chicos, entendíamos muy bien lo que estábamos haciendo, pero había momentos en que era muy difícil el trabajo. Y esto que vos decís, Dina, yo trataba, sobre todo en Ciudad Universitaria, de pasar por los montículos que íbamos a trabajar. Ciudad Universitaria tenía más de 500 montículos, cada montículo tan grande como un camión. Yo andaba con casco verde, los chicos con casco. ¿Por qué fue lo más difícil? Porque aprendimos todos. No se crean que yo sabía todo. Yo no sabía. Había cosas que sabía y cosas que aprendí. Yo no sabía de mantenimiento de papel, fui aprendiendo. Yo no sabía en qué momento se puede salir a la intemperie a rescatar cosas. El primer día, cuando fuimos a Ciudad Universitaria, me dijeron, alguien que sabía del tema, me dijo, no vayas temprano, anda a las 10 de la mañana. Y yo dije, pero ¿cómo voy a ir a las 10 de la mañana? Yo tengo que trabajar todo el día. Voy a ir a las 8 de la mañana, con todos los chicos en distintos autos. Fuimos a las 8 de la mañana. Les cuento que no pudimos salir hasta las 10 del viento, del frío que había. Era septiembre, no se podía. Al día siguiente, por supuesto, ya fui a las 10 de la mañana. Y se trabajaba hasta las 3, máximo 3:30. A las 3:30 empezaba a soplar un viento en Ciudad Universitaria que a uno le sacaba la cabeza. Y ahí es donde los chicos aprendieron mucha geografía. ¿Qué pasó? Yo recogía con los chicos, yo decidía en qué montículo se iba a trabajar, porque reconocía entre el montículo los pedazos de qué piso eran. Si esto era el piso del archivo, si esto era el piso del segundo piso, si esto era una ventana de no me acuerdo dónde, y decidíamos cuál de los 500 montículos abordar primero. Pero yo rogaba que debajo del escombro, como dijo Dina, no nos encontráramos con algo más. Y trataba de evitar que a los chicos les pasara algo tan terrible como el encuentro, porque no se crean que se encontraron todas las personas enteritas. Entonces, bueno, eran momentos duros. Todo lo que rescatamos pasaron varios meses. Si nosotros entramos en septiembre y eso estuvo a la intemperie desde que los camiones lo llevaron y lo tiraron ahí, les llovió encima. Se mojaron los materiales. Entonces, hubo materiales que pudimos rescatar y hubo materiales que cuando los encontramos ya estaban adheridos a la tierra. Así que reuní a los chicos y les dije, ustedes en las escuelas de ustedes estudian geografía, ¿no? Sí. ¿Saben lo que es el humus, la turba, la hulla, todo eso? Sí, claro. ¿Quieren verlo en vivo y en directo? Vayan a sus respectivas escuelas y cuenten que a ustedes no se los enseñó un libro, que ustedes lo vieron un papel adherido a la tierra empezando a descomponerse. Eso es lo que después se va a transformar en... Y para los chicos fueron experiencias muy valiosas. Cuando fue el primer aniversario, con un grupo, porque Dina, no estamos en contacto con los 800, pero sí con muchos. Mañana a las 7:30 de la tarde va a haber un encuentro de estos chicos para poder charlar entre todos y recuperar la memoria. Pero estos chicos
aprendieron muchísimo. Y eso, el primer aniversario, hicimos la siguiente actividad. Les cuento cómo fue. Todos los que participaban de esa actividad vinieron al Ivo Ayacucho 483. Corrimos en el primer piso todas las sillas, dejamos todo el espacio vacío. Apagamos las luces y subieron todos con los ojos cerrados. Y nos sentamos todos en el piso. Yo encendí un candelabro de estos que habíamos rescatado, que eran rescatados 2 veces. Cuando les dijimos a los chicos que abrieran los ojos, la única luz que ardía en todo ese salón inmenso eran las luces de las velas del candelabro. Y cada chico fue diciendo, el que quería y el que podía, algo, lo que quisiera decir. Víctor Nahum, que es uno de los chicos que ustedes vieron en la película y que ahora vive en Roma, dijo, yo en estas 2 semanas, en las primeras 2 semanas, crecí y maduré lo que no crecí y no maduré en toda mi vida, en todos mis 15 años anteriores. Había que escuchar a los chicos hablar. No se crean que todo era tragedia. Les cuento que se armaron parejitas que hoy están casadas y que hoy son muy felices, porque los chicos son jóvenes y mientras iban rescatando, iban mirando, mirá este, mirá el otro, mirala esta, qué linda que es. Bueno, así que hubo parejas, hubo amor, hubo de todo. Hubo momentos serios también. El primer viernes, porque trabajamos incansablemente, el primer viernes hicimos unos minutos de pausa, porque fuimos todos del otro lado, del lado de Pasteur, porque se hizo un Kabbalat Shabbat entre los escombros. ¿Se imaginan lo que es un Kabbalat Shabbat entre los escombros? Lo que fue para todos los participantes. Terminamos el Kabbalat Shabbat, que fue unos minutos, no un Kabbalat Shabbat entero, y volvimos del otro lado a trabajar. Y seguimos trabajando. Y los chicos no se querían ir. Y yo quería que se fueran a descansar. Entonces me decían, Esther, ¿te vas? No, yo no me voy, yo me quedo. Entonces nos quedamos. No. No me sirven chicos cansados. Ustedes se van a descansar. Y hubo chicos que se quedaron. En Ayacucho, en donde estamos ahora, el tercer piso, se había transformado en el lugar donde subían a tomar algo, donde descansaban, y hubo chicos que durante 3, 4 días se quedaron descansando sobre colchonetas. Lo que yo los obligué es a llamar a la casa, porque los padres podían no saber a dónde estaban y se podían volver locos de decir, ¿dónde fue a parar mi hijo o mi hija? En una de las clases, en la clase que tengo antes de entrar a hablar con ustedes, surgió esto de una alumna. Hay un rabino ahora, Zeidenberg, que es rabino en Mendoza, la mamá es alumna de este curso, y justamente ella contó eso, que al tercer día fue a buscar al hijo y decirle, por favor, volvé a casa, y él le dijo, no, yo estoy rescatando, yo no vuelvo nada. Así que esto que les cuento es historia viva, no es historia sacada del libro, es historia de todos nosotros que de alguna manera somos sobrevivientes y participantes de este rescate. Tenemos poquitos minutos. ¿Quién quiere preguntar algo? Podemos estar hablando meses de todo esto, pero dada la hora, y ya nos pasamos en mucho de la hora, y yo tengo otra clase, ¿quién quiere decir algo o preguntar algo? A ver, Judith, Sí. vos habías levantado la mano antes. Sí, no, yo lo que quería mencionar, no tuve una experiencia como de esta persona, que la verdad que es conmocionante escucharlo. Pero yo estaba tomando mate en mi casa en Temperley y escucho la televisión. Y hay algo que me quedó siempre grabado. Entrevista a la televisión que llegaba inmediatamente, habrán pasado 10, 15 minutos, llegaba a la televisión a empezar a entrevistar gente. Y dentro de la montaña de escombros aparece un hombre y dice, ¿usted qué está haciendo acá?
algo que te digo, es el día de hoy como que lo estoy escuchando. Ah, no, yo soy del grupo de La Matanza de, bueno, no me recuerdo el nombre cómo era, como un grupo de ayuda de La Matanza. Y yo digo, ¿y este tipo qué está haciendo acá? A 15 minutos ya llegó de La Matanza a Pasteur, ¿viste? Me quedó grabado eso toda la vida. Bueno, pero fue mi cosa más importante, ¿viste? Toda mi experiencia a través con la comunidad judía, soy judía conversa, pero toda mi experiencia a través de la comunidad judía fue siempre más de tipo emocional que otro lado. Pero realmente, sí, Mariel, vos querías decir algo, espera, Loskin, sí, Loskin, querías decir algo. Ah, Natalia, perdóname que... Ahí tenés audio, Natalia. Yo soy de Concordia, Entre Ríos. En el año 94 estaba en Shnat, en Israel, así que vi todo el atentado por televisión internacional. Y quería decir 3 cosas. Primero, agradecer a Malca y agradecerles a ustedes, porque este es un trabajo impecable, que yo creo que en el interior no se conoce. Segundo, reconocerles el trabajo y la constancia, y Esther, que Dios te conserve esa memoria hasta los 120 y más, porque te escucharía por horas. Y tercero, que me parece sumamente importante, este material que ustedes pasaron. Yo soy profesora de artes, pero también soy profesora, soy mora, hace 19 años que trabajo como mora, y creo que este material sirve tanto para los judíos como para los no judíos, porque habla de la importancia, de la utilidad de hacer algo, de que los jóvenes, como dijo hoy Dina, valen y que valen mucho, y que encima en este contexto de cuarentena que vivimos, el valor que le das, que le dieron a cada uno de estos chicos es inconmensurable. Así que seguramente estaré en contacto con Silvia y con Esther para acercarme, para ver si podemos replicar esta charla acá en mi comunidad. Gracias, Marga, por la invitación. Gracias, Keila de Lomas. Un gustazo y estoy súper emocionada. Gracias. Yo quiero agradecerles a todos ustedes por haber participado, por haber escuchado, y sí, colaboren en todo lo que puedan y cuéntenle a los jóvenes que cuando los jóvenes tienen una razón y un porqué, trabajan, luchan, son idealistas. Con este video nosotros fuimos a muchos lugares del interior, judíos y no judíos. Yo una vez estuve en Chaco con los wichis y con los tobas, no solamente con los judíos, sino con gente que no sabía de esto ni de su existencia. Es maravillosa la respuesta, porque sienten que son valorados y que son incorporados a la sociedad, que no son dejados de lado, que no es los jóvenes por un lado, los adultos por el otro. En Yiddish hay un concepto maravilloso que es Die Goldene Kette. Die Goldene Kette es la cadena de las generaciones. Un eslabón entra dentro del otro y un eslabón transmite. Yo no soy poseedora, ni yo, ni ustedes, ni nadie es poseedor de todo el judaísmo. Cada uno de nosotros posee y tiene la obligación de transmitirlo, y la generación siguiente va a tomarlo. Eso es lo que nosotros llamamos, y lo que nosotros, claro, la cadena de oro, die Goldene Kette, y lo que nosotros llamamos en castellano pasar la posta y tomar la posta. Gracias por estar acá a todos ustedes. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a todos los que participaron.
Espero que les haya servido, les haya ayudado. A mí ciertamente me emocionó muchísimo esta charla y estoy muy contento de haber podido estar acá con personas tan espectaculares. Y muchas gracias a Arigo por todo lo que hace. Y muchas gracias a todas las personas que estamos acá, que vamos a seguir siendo parte de esta cadena de oro. Muchas gracias. Falta agradecer a alguien, a Nehama Baran, que es la docente de Lomas de Zamora y es la que hizo todo este contacto y la que dijo nosotros, así que Nehama, para vos, muchas gracias un aplauso. A Nehama, unas palabras, Nehama, nos tenés que decir algo ahora, no es capaz. No, yo confiaba, justamente sabía que esto era emocionante porque lo conozco, porque lo viví también en aquel momento, y por eso cuando les dije a Ruth y a todos que esto podría ser nuestro homenaje para esta semana de la memoria, sabía que iba a poder gustarles. Así que no tienen nada que agradecerme, yo les agradezco que lo hayan escuchado y que lo hayan pasado. Muchas gracias a todos por participar. Gracias a todos. Nehama es de Lomas ya. Sí, Nehama ya es de Lomas. Es de Lomas. Todas las personas que están acá. Siempre dije que Lomas es mi segundo hogar. Tal cual. Mi segundo lugar en el mundo. Bueno, muchas gracias a todos y todos están invitados a participar de todas las actividades de la comunidad que ustedes deseen. Muchas gracias Silvia, nuevamente, muchas gracias Esther, otra vez, y estamos en contacto. Recordemos, ¿sí? Esta semana es para recordar, no nos olvidemos nunca, y transmitamos y pasemos en esta cadena. Muchas gracias a todos por participar, hasta luego. Gracias.